Hoy entro a las oficinas de Google para hablar con Anaís Pérez, directora de comunicación de Google España y Portugal. Y no te puedo contar más porque estoy hasta nervioso, así que acompáñame para adentro. Pues lo primero de todo, darte las gracias, porque realmente ahora sí que nunca me había imaginado que acabaría grabando la sobremesa del marketing a las oficinas de Google contigo. La verdad que súper agradecido con que me hayas dicho que sí. A ti por mandarme la invitación. Bueno, vamos, o sea, encantado. Es que además me dijiste, me gusta, digo, bueno, es que ya, digo, no me lo creía. Estaba leyendo el correo, digo, esto ha llegado demasiado lejos. Pero cuando empezaba a prepararlo, Sí. decía, generalmente empiezo los episodios así, pero en este caso digo, tiene que ser así, sí o sí, que es, ¿qué persona está detrás de Anaís Pérez? Es decir, ¿quién es en lo personal y en lo profesional? Mm. Alguien que trabaja en lo que trabajas tú, alguien que ha tenido la trayectoria que tienes tú. Jolín, pues yo nazco en una familia en Navarra, donde además las mujeres tienen mucha relevancia y mucha importancia en el núcleo familiar, es un matriarcado casi de libro, con además una serie de fortalezas y virtudes, que una de ellas es pues, la independencia, un carácter bastante fuerte y arraigado, y luego además la valentía de enfrentarse a situaciones en su vida, mi madre, mi abuela, que les llevaron un poco a desarrollarse intelectualmente fuera de sus trabajos habituales de una manera muy llamativa, ¿no? Mi madre, para que te hagas una idea, ella trabajaba y estudió, pero terminó trabajando en una fábrica revisando rodamientos de coches, que es la cosa más automática y manual que te puedes imaginar, pero estaba muy vinculada a movimientos políticos, se coge una excedencia de esa fábrica, está 8 años en el Parlamento de Navarra, y cuando llega un momento en el que dice, yo ya no puedo ayudar más aquí por circunstancias muy variopintas, vuelve a trabajar en la fábrica en la que llevaba trabajando, mirando rodamientos muchísimo tiempo, que es una decisión que a mí siempre me llamó la atención, porque dices, pensarías que una persona que ha estado muy vinculada a la intelectualidad durante un momento muy determinado a lo largo de su vida, pero trabajando directamente con ello, le costaría tomar la decisión de volver a un punto de partida donde todo eso de alguna Vuelve a manera lo dejas empezar. de lado, ¿no? Y su respuesta fue increíble, porque me dijo, para mí el trabajo es una forma de ganarme la vida, mi vida personal es la que me nutre y la que me genera esa parte de intelectualidad que no disfruto en el trabajo. Y cuando yo hay veces que me he quejado de cosas de mi trabajo, que eran muy mecánicas, me ha dicho, pero si es que tu vida fuera de tu trabajo es la que te tiene que llenar para luego incluso poder completar y complementar tu trabajo con creatividad, con ilusión. Entonces tengo unos referentes que me han marcado mucho en cómo soy yo a día de hoy, ¿no? Y bueno, yo me vengo a estudiar periodismo a Madrid porque tengo familia aquí. Estando aquí trabajo en varios medios de comunicación, en Telecinco, en la cadena SER, y llega un momento en el que tengo unas conocidas que van a México, me dicen, hay plazas para llenar unas becas que había de periodismo allí, de trabajo en distintas ciudades, y digo, pues me voy. Y entonces estoy casi un año en México, más o menos, hasta que recibo una llamada de mi tía de Madrid diciéndome que me han dejado un mensaje en el contestador, porque en ese momento yo todavía, aunque ya me habían independizado, tenía teléfonos en la universidad vinculados a casa de mi tía. Bueno, caso es que dice, hay una persona que habla muy rápido, que ha dejado un mensaje en el contestador, que quieren entrevistarte para un puesto de telecomunicaciones en Google. Y dije, claramente se han confundido, porque yo no tengo nada que ver con esto. Telecomunicaciones era comunicaciones, pero como efectivamente la persona hablaba muy rápido, mi tía no había entendido absolutamente nada. Total, que acabo en un periplo de entrevistas desde México para empezar como ayudante en el departamento de comunicación de Google. Mi ¿Por qué? madre, Porque Google te encuentra cuando tú claro, estás en la universidad. yo dejo, pues como era muy típico, dejar el Sí. currículum en la universidad para luego empezar a hacer prácticas y luego ya empezar a trabajar. Mi currículum se había quedado ahí y ellos habían accedido a la Universidad Carlos III, a la bolsa de empleo, y ahí encuentran mi currículum. Claro, y ya estoy trabajando, y ellos buscaban, claro, alguien que asistiera
porque era una persona, necesitaban una ayuda, asistiera en la parte de comunicación, pues más de consumo que se hacía ahí, luego ya vendría comunicación de negocio. Entonces empieza un periplo de entrevistas desde México, donde mi madre lo único que me decía era, por favor, vete de México con un contrato firmado. Y dije, bueno, lo intentaré, si no, bueno, ellos me han dicho y me han indicado que esto va para adelante, ¿no? Así que me vengo a una empresa donde, la verdad, yo no tenía ningún contacto con la tecnología, no era tampoco una usuaria de alto rendimiento de funcionalidades tecnológicas, o sea, no, era una persona que usaba la tecnología para su día a día y poco más, ¿no? Y entonces te das cuenta de que no es tan importante el conocimiento que yo, en ese caso, o desconocimiento que yo tenía de la tecnología, sino las capacidades y habilidades de comunicar y hacer comprensible aquello que Google estaba desarrollando en su momento, ¿no? Pues para que te hagas una idea, yo en ese momento el primer reto al que me enfrento es en Valencia se montaba un evento que se llamaba la Campus Party con un montón de gente del mundo del desarrollo, de la tecnología, etcétera, y nosotros decidimos abrir el API de Google Maps disponible para todos los desarrolladores. O sea, yo cuando me dijeron esas palabras clave dije, vamos a sentarnos un segundo porque no estoy entendiendo la magnitud que de me lo esto. vuelva a explicar, ¿no? Entonces, claro, mi trabajo empezó siendo casi de traducción de un idioma tecnológico a algo comprensible, el explicar cómo esa tecnología y esos anuncios que estábamos haciendo o esas pequeñas funcionalidades que estábamos lanzando al mercado mejoraban la vida de las personas. Fuese un desarrollador, pues la persona de a pie que utiliza la tecnología de manera diaria pues para desplazarse, para buscar cosas, etcétera, ¿no? Y en poco esa soy yo, es una mezcla de alguien que siempre ha disfrutado mucho con los retos, porque de alguna manera, pues cuando yo doy el salto a México es un reto para mí también personal, porque allí el periodismo se hace de otra manera, hay un choque cultural también importante, ahí es donde descubro el concepto de la palabra privilegio, incluso siendo mujer, cómo estaba en una posición de privilegio frente a las mujeres que estaban allá, y es cuando además empezaré un poco a adentrarme en el mundo de la diversidad, que luego ya en Google he desarrollado de manera mucho más exponencial, y luego los retos de venir al final a Madrid, a una empresa que es una pedazo de empresa y probablemente una de las mejores empresas para trabajar en el mundo, y enfrentarte no solamente a ese primer escalón de decir, desconozco este mundo y tengo que hacerlo accesible para el resto de la gente y para los periodistas y al final para el usuario final que nos puede estar leyendo a través de muchas fuentes, sino también luego muy joven tomando el rol de dirección de comunicación y teniendo claro que yo me tenía que postular para eso, porque es un puesto que se abrió también fuera y tú te lo tienes que pelear también dentro, ¿no? Porque tú vales para eso. Incluso cuando tienes tus espaldas años de haber trabajado en una empresa, pero bueno, siempre hay muchas barreras en todos los sitios donde de alguna manera pueden poner en entredicho tu valía, ¿no? Entonces yo creo que soy peleona, por encima de todo. No, o sea, creo que ha quedado clarísimo. O sea, creo que ha quedado clarísimo. Qué fuerte, me parece una historia de verdad súper interesante. Mola. Y de ahí terminas siendo, me voy a poner cómodo aquí, de ahí terminas siendo directora de comunicación de Google en España y Portugal, ¿no? Han pasado, si no me recuerdo mal, como 14 años desde los inicios. Desde los inicios. O sea, que has conocido mucho Google, ¿no? Sí, vale. muchísimo. Antes de comentar sitios por los que has pasado dentro de Google, ¿vale? ¿Qué hace? O sea, si alguien piensa, vale, es la directora de comunicación de Google España y Portugal, ¿qué hace en su día a día una directora de comunicación de una empresa tecnológica como esto, ¿no? En general, en comunicación no solemos saberlo, lo que nos vamos a enfrentar en el día, pero más o menos para que hagáis una idea. Bueno, yo creo que los días empiezan más o menos de la misma manera, que es que cuando te despiertas te tienes que leer una gran cantidad de emails que te han llegado normalmente de Estados Unidos, porque ellos están en una actividad plena en ese momento, y de alguna manera empezar a priorizar cuáles de ellos tienen que tener una acción detrás o tú tienes que hacer algo, ¿no? Muchos de esos algunos vienen de periodistas y entonces tienes que ver con el equipo quien gestiona la petición del periodista, y aquí sí que me parece importante recalcar que de alguna manera
el departamento de comunicación de Google lo que ha hecho es un muy buen trabajo de tener contacto directo con los periodistas. Por lo tanto, aunque nosotros trabajamos con una agencia externa tanto en España como en Portugal, recibimos muchas peticiones directas para entrevistas, información sobre productos, servicios, están escribiendo un reportaje o simplemente porque están planteándose si hay un potencial reportaje detrás. Entonces, primero es priorizar toda esa avalancha de emails que te llegan. Luego es ver un poco qué ha pasado en el mundo relativo a la empresa y ver si hay alguna información sobre la que tienes que tomar acción. Y con esto me refiero a que hay a veces que se publican informaciones que no son del todo correctas o que directamente son incorrectas. Entonces, parte del ejercicio que tenemos que hacer es ponernos en contacto con ese periodista pues, para ver qué ha sucedido, si nos ha llamado o no, si nos ha puesto bien, ¿no? explicarlo bien, darle acceso a más información en caso de que haya una duda. Entonces, ver un poco cuál es el panorama con el que nos enfrentamos en España, ¿no? Y luego hay bastante parte de reuniones internas porque, claro, gran parte de nuestro trabajo al final es planificar un poco cuáles van a ser las prioridades comunicativas del departamento a lo largo de todo un año y trabajar con el resto de equipos para que esos proyectos salgan adelante. Una de las prioridades, por ejemplo, es inteligencia artificial, ¿no? Pero con otros departamentos vamos a trabajar en ver si vamos adelante con un evento o no, con qué características, qué pasa, etcétera. Entonces, dentro de todos esos objetivos que nosotros tenemos, diría que el 80% compartimos parte del trabajo con marketing, con políticas públicas, con la directora general. Entonces, tú tienes que reunirte para cerrar detalles, abrir otras oportunidades y luego es mucha parte de trabajo directo con los medios. Hemos cerrado una entrevista, tienes que estar en la entrevista y ver un poco cómo está yendo, tienes que formar a algún portavoz porque tiene que formar parte de algún evento, trabajar con los distintos líderes en mi caso porque tiene que participar aquí o allá y entonces decidir si es interesante o no y por qué. Toda la parte de posicionamiento público de los distintos representantes de la compañía la decidimos desde el departamento de comunicación cuando hay prensa dentro. Entonces eso lleva también muchísimo trabajo de analizar si es realmente importante estar en ese evento, participar en un artículo de opinión aquí o no. Entonces, un poco sería el día a día. Más allá de eso, luego te enfrentas a muchas cosas. De repente salta una crisis, por la razón que sea, que no hace falta que eso sea que haya habido una mala cobertura en un medio de comunicación. No hay veces que las crisis se generan sin que haya todavía un impacto en prensa, pero tienes de alguna manera que ver qué equipo va a trabajar en eso, cuál va a ser el posicionamiento, empezar a escalar a otros equipos, sobre todo en Europa y Europa ya, Estados Unidos, si se va a tomar alguna acción, etcétera. Entonces es un poco la mezcla del día a día. Y luego sí que es verdad que en el departamento tenemos divididos los temas. Somos 5 personas para 2 países y cada una de nosotros agrupa como 3 o 4 temas. Pues hay una persona que lleva YouTube, el tema de la relación con cómo ayudamos a las grandes empresas a crecer, etcétera. Yo llevo pues toda la parte más de corporativo. Entonces, al final es un trabajo muy de coordinación dentro del equipo, has respondido a este tema, cómo estás llevando esto, o sea que también parte de mi tiempo es coordinar que las personas del equipo estén haciendo el trabajo que tienen que hacer. O sea, 4 o 5 personas son las personas que coordinan la comunicación de Google en España y Portugal. No somos muchas, la verdad. Por eso también es verdad que tenemos una agencia externa para dar soporte en España y otra en Portugal, porque es verdad que los equipos pues, son muy pequeños. Vale. ¿Y en total en Google en España y Portugal cuántas personas? Sí, somos en torno a unas 400 personas. Unas 400 personas. Sí. La gente piensa, ayer justo lo hablaba, ¿no? Piensa que Google es un intangible, ¿no? Algo que existe, pero nadie tiene muy claro, ¿no? qué hace cuando lo bajas al detalle y dices, no, hace tecnología, hace control, hace ventas, hace que las empresas crezcan también con la publicidad. O sea, yo creo que hay muchas cosas que no se ven, ¿no? Y que están detrás de todo lo que hay. Totalmente, yo creo que eso de que uno de los retos al final al que nos enfrentamos como departamento de comunicación y que va a seguir durante los próximos años es en tangibilizar, como tú dices, todo lo que hacemos, que muchas veces no es fácil porque además Google está en muchísimos ámbitos. O sea, al final es el buscador, pero es Android como sistema operativo, pero es YouTube, es toda la oferta de cloud, toda la oferta de marketing para las empresas, todo el apoyo que hacemos a las startups con el Campus de Madrid, toda la parte de ciberseguridad, o sea, es enorme.
muy grande. Pero bueno, poco a poco. Claro, pero si pensamos en Google, Google lo conoce todo el mundo, Sí, ¿no? Probablemente diría que sí, casi el 100% de la población en España, en Portugal lo desconozco, pero también, me imagino que en cualquier país, ¿no? mucho, sí, tiene Pero mucho conocimiento al tecnológico final además todo el ellos. mundo yo creo que conoce y utiliza Sí, Google. sí, sí. ¿Para qué entonces comunica Google? Porque yo lo decía, o sea, al final Google no es únicamente un buscador. Google es toda una empresa cuyos productos y servicios quieren o tienen como objetivo hacer accesible la información a los usuarios estén donde ¿Vale? estén. Y eso tiene forma de buscador, pero tiene forma de plataforma de vídeos como es YouTube, pero tiene forma de sistema Ujú. operativo de móviles que permite que la mayoría de nosotros tengamos un móvil accesible para acceder a la información y al conocimiento, pero es un correo electrónico, pero es, claro, es una cosa muy grande que al final tiene muchísimas aristas que todas tienen un mismo fin y al final nuestro trabajo no es solamente explicar los productos per se o esos servicios que estamos dando a las empresas o al usuario final, sino es cómo les mejora su día a día y cómo les cambia para mejor la vida, ¿no? Cuando estamos hablando de toda la oferta para empresas, al final permite que las empresas sigan desarrollando y expandiendo su negocio, contratando personas y generando empleo. Entonces, no es solamente que toda nuestra oferta publicitaria sea que tú ves anuncios en un buscador o anuncios en YouTube. Eso es una parte y está muy bien, pero es lo que está permitiendo es que haya empresas que generen una reputación de marca, que generen empleo, que generen una expansión de negocio. Entonces, al final, todo nuestro objetivo como departamento es cómo posicionamos todo eso y de qué manera para que desde mi madre que utiliza un dispositivo móvil de gama media hasta la persona que trabaja en una empresa y tiene que internacionalizar sus servicios a toda Europa, sean capaces de ver en Google una referencia para utilizar sus herramientas y poder Para hacer mejorar su posible vida. eso. Qué bueno, Mm. vale. O sea que hay mucho por comunicar. Y además hay un reto añadido que hablábamos antes, me has dicho que te interesaba, que es el tema de cómo hacemos que todo esto tenga una capa de diversidad en la mayor parte de las veces posibles, que a veces es complicado y hay que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? De qué manera cuando estamos hablando de que estamos ayudando a startups o a pequeños negocios a desarrollarse a través de muchos o distintos productos y servicios, los ejemplos que utilizamos son los ejemplos más diversos posibles, ¿no? Y no siempre es el mismo perfil de persona, emprendedor o que ha abierto su negocio el que utiliza las herramientas de Google, sino que es persona de distintas nacionalidades o de distinta orientación sexual o de distinta religión y cómo hacemos y visibilizamos eso. Vale. Entonces, al final, parte de nuestro trabajo no es solamente decir esta es la funcionalidad de inteligencia artificial para este dispositivo, sino mostrar, como ha pasado, por ejemplo, cómo hemos desarrollado la inteligencia artificial que está dentro de las cámaras fotográficas de los móviles Pixel, que son de Google, para que capte el color de la piel negra de la manera más natural posible. Cuando antes lo que ocurría es que como la mayoría de las personas que estaban programando detrás de ese desarrollo de inteligencia artificial estaba utilizando modelos de gente blanca, el resultado cuando una persona negra se hacía una foto era muchísimo más defectuoso que el de la persona blanca. ¿Cómo Vale. evitar esos sesgos y cómo hemos aprendido y cómo hacemos que nuestros productos y servicios cada vez se acerquen a la mayor diversidad posible es parte también de nuestro objetivo? Nunca me lo había planteado, ¿eh? Claro, cómo hacer que de alguna manera nuestros productos sean accesibles para todas las personas y ayuden en ese desarrollo y cómo nosotros cuando hablamos de ejemplos utilizamos ejemplos de personas que de alguna manera gracias a que nuestras tecnologías accesibles son capaces de desarrollar distintas cosas, ¿no? Además se nota que has estado en un rol que querías sacar, que tú antes de ser directora de comunicación, Sí, tuviste un rol trabajando la parte de diversidad e inclusión sí, de Google, ¿no? claro, yo empecé a hacerlo en España porque nos enfrentábamos siempre a la misma circunstancia. Llegaba el 8 de marzo y entonces todo el mundo quería entrevistar a las pocas mujeres que se dedicaban al mundo de la tecnología y que explicaran un poco su rol de género dentro del mundo tecnológico. Entonces dije, bueno, esto tenemos que orquestarlo y tenemos que empezar a desarrollar narrativas específicas para esto y la importancia de que necesitamos más diversidad porque si no estamos haciendo y desarrollando una tecnología sesgada y eso no puede ser porque las mujeres son la mitad de la población a nivel global, ¿no? Entonces eso empezó por ahí
y claro, empezó a una escala muy pequeña, que es la escala de país, ¿no? Y entonces ahora lo que hago compaginando con la parte del rol de comunicación del departamento es coordino un equipo de comunicación en Europa, que cedemos nuestro tiempo, porque esto es por encima del resto de cosas que tenemos, pero cedemos nuestro tiempo para desarrollar una estrategia de diversidad en 3 áreas. La primera es de qué manera visibilizamos la importancia de la diversidad, equidad e inclusión entre todas las personas que nos dedicamos a la comunicación en Google en Europa, es decir, fechas clave que sean importantes, porque son relevantes, porque tenemos que tener en consideración aplicar esa parte de la comunicación dentro y fuera de la empresa en nuestras estrategias. La segunda parte, que es cómo nos formamos nosotros mismos en diversidad, equidad e inclusión. Pues, por ejemplo, la semana que viene, como es el mes de la salud mental, tenemos una formación con una persona externa que nos va a hablar de este tema, la importancia que tiene, cultivar y el querernos en un mundo en el que nuestra salud mental esté por encima de todas las cosas, ¿no? Si queremos realmente ser buenos profesionales y buenas personas. Y entonces lo que hacemos es ver qué iniciativas de dentro de la empresa o de fuera podemos traer para que el resto de profesionales y nuestros compañeros de comunicación en Europa estén formados de la mejor manera posible. Y luego, de qué manera hacemos que los líderes dentro de la empresa sean conscientes de que esto es importante y tienen que trasladarlo a la sociedad. No solamente lo que hace Google, que tiene muchas políticas dentro de la corporación en este sentido, sino cómo ellos, como líderes, están promoviendo la propia diversidad dentro de la compañía, ¿no? Eso Pues te voy a decir, porque a veces hay que conseguir empapar desde arriba. Si no, tienes la batalla completamente perdida. O sea, yo creo que hay 2 cuestiones muy básicas, o 3. Una, que los líderes consideren que esto es algo clave para el negocio. 2, que al final esto es una carrera de fondo, no pueden ser tics en casillas para que se complete un perfil o una imagen, porque eso no vale. Y luego que al final, cuando hablamos de una carrera de fondo, es que la diversidad es amplísima y tienes que empezar, bueno, pues atajando cuál es la mayor problemática que tiene la empresa, pero luego abrirlo al resto de realidades de la diversidad, que como decimos en el caso del mundo tecnológico, el más incipiente, el principal era el tema de la mujer y de tener a más mujeres en puestos intermedios y altos, tanto en la parte tecnológica como en la no tecnológica, porque hay muchos estereotipos en torno a lo que es la tecnología, quién trabaja en el mundo tecnológico, etcétera, pero luego abrirlo a las otras diversidades de nacionalidad, de religión, de personas con discapacidad, o sea, es un gigante enorme, ¿no? Pero no tenemos que tener miedo a abrir ese melón, ¿no? Porque si tenemos miedo al final, pues lo que termina pasando es que hay una inacción y no solventamos los problemas que tenemos, Claro. ¿no? Y luego que en pequeños pasos también se construye. Muchísimo. O sea, veía el otro día la función que habéis hecho en Google Maps, ¿no? De enseñar si un lugar es accesible o no para personas con diversidad funcional motora, ¿no? Claro. Y lo veía y decía, fíjate, que es un reto increíble, pero me refiero, fíjate qué detalle pequeñito en nuestro día que hace que una persona que antes tenía que llamar a un sitio para saber si puede entrar o no, ahora con solo un vistazo diga, puedo. Entonces me parece que esos pequeños logros te lo hacen digo que... yo que es fundamental, que además soy madre y voy con un carro de bebé a muchos sitios y llevábamos mucho tiempo reivindicándolo y además lo que ha cambiado es que ahora es por defecto. Antes tenías que de alguna manera proactivamente ir, decidir si querías o no, y eras por defecto y siempre se ve, y eso me parece un salto gigante, porque no podemos delegar en el usuario final el conseguir saber si eso pasa o no, efectivamente, sino que al final tú hay muchas cosas como en estas, por ejemplo, que ya se lo tienes que dar hecho porque es un beneficio social clarísimo, ¿no? Es hacer más fácil, ¿no? Que el usuario lo descubras, que eso... No, yo me he visto llamando a restaurantes por si puedo ir con un familiar en silla de ruedas y dices, claro, es que al final tienes que esperar a ver si te responde, si no, esto facilita muchísimo todo esto, ¿no? ¿Cómo en comunicación en general se mide el éxito? Bueno, eso ¿Cómo es que está funcionando bien? Sí, eso es una pregunta muy interesante porque además yo creo que hemos ido modulando la medición del éxito a lo largo de los últimos 10 años, diría, ¿no? Pasamos de una medición casi al peso, en el sentido de cuánto volumen de cobertura, etcétera, que
en un momento determinado tenía sentido, pero luego dejó de tenerlo, sobre todo en una marca como Google que genera mucha cobertura de manera orgánica en muchos medios, en muchas plataformas, etcétera. Y nosotros la manera que estamos midiéndolo ahora es una mezcla muy variopinta, pero la parte más novedosa diría, a nosotros nos interesa de alguna manera la cobertura más selectiva y medimos cuánta de esa cobertura o porcentaje de esa cobertura está teniendo un sentimiento positivo, negativo, neutro, en cuántas de ellas de esa cobertura ha habido intervención de directivos o determinados líderes dentro de la empresa, la calidad que ha tenido esa intervención. Luego también medimos un poco qué ratio de conversión hemos tenido en determinadas publicaciones en función de la audiencia a la que hemos querido segmentar. Pues bueno, hemos hecho una comunicación, queríamos haber ido a esta audiencia, hemos conseguido llegar a esas publicaciones que impactan a esa audiencia sí o no, porque nos damos cuenta de que al final un reto que tenemos en el departamento de comunicación es ampliar en los sitios en los que estamos para segmentar a la audiencia que queremos. Entonces, si hay una audiencia como una generación Z que está consumiendo muchísimo podcast, a nosotros nos interesa también ver de qué manera y en qué podcast tenemos que estar, con qué información, para que esa persona, si lo está escuchando, diga, oye, esto me parece interesante, y no caer en el tópico de unos medios más tradicionales que al final están haciendo un papel, pero no el papel que a ti te interesa para hacer llegar ese mensaje, ¿no? Y luego la otra parte es cómo nos acercamos también a todas las ventanas de redes sociales que tienen algunos medios de comunicación más o menos tradicionales. Igual a mí ya no me interesa salir en este medio, pero me interesa que me lo cubra el perfil que tiene en sus redes sociales, porque hay una audiencia ahí a la que quiero llegar, ¿no? Entonces, yo creo que son estrategias que van muchísimo más al detalle de la segmentación del público al que quiero llegar, dentro de que habrá siempre informaciones que tengas que poner en la apertura del programa de turno o del medio de comunicación de turno, ¿no? Sí, pero que no quita el básico. No quita el básico, pero es verdad que cada vez el abanico es muchísimo más heterogéneo y amplio. Vale, qué bueno. Vamos, parece increíble. Y además hacéis campañas luego también, porque yo me preguntaba, decía, joder, no he visto campañas con creadores de contenido, con influencers como Google, ¿vale? Porque luego hablamos de YouTube, sí que lo he visto, ¿no? Pero como Google. Y justo me metí y vi Oh My Talent con Tamara, ¿no? Y dije, o sea, que estáis bajando ya a un nivel de especificación de públicos, ¿no? De quiero ir a este público concreto y utilizo a este embajador concreto para llegar a este público concreto. Sí, eso se hace. Y bueno, normalmente nosotros esas cosas las solemos hacer además con marketing, porque comunicación es verdad que hace menos acciones con influencers, pero nosotros, por ejemplo, todos los años tenemos las búsquedas que más tendencia han tenido a lo largo del año, etcétera. Es algo que, bueno, llevamos haciendo tantos años que nos hemos tenido que reinventar también en cómo lo hacemos, y ahí hemos seleccionado, porque es verdad que eso lo hacemos más festivo, un poco más folclórico, sí que hemos seleccionado de manera muy pensada si teníamos que elegir un influencer, quién hacerlo para llegar a qué público, ¿no? Pues hubo un año que hicimos, que además hubo una polémica muy interesante sobre si las mujeres eran más o menos cómicas que los hombres en el mundo del espectáculo. Y nosotros cogimos a 3 cómicas para que hiciesen un monólogo sobre las búsquedas que más crecimiento habían tenido, y fue un exitazo, ¿no? Entonces, al final sí que elegimos en algunas cosas a un determinado perfil porque queremos llegar a una audiencia muy concreta, sí. Lo hacemos muy pensadamente. Qué bueno. Vale. Sí. Me encantaría hablar de YouTube y de inteligencia artificial, ¿vale? Pero antes voy a romper y voy a cambiar el orden. Tengo unas preguntas para ti, ¿vale? Que son preguntas rápidas, pero estamos hablando ya de Anaís, ¿eh? Vale. Nos salimos del rol corporativo, ¿vale? Yo te voy preguntando y tú me vas diciendo. La primera pregunta es, ¿quién es tu mayor referente profesional? Y estas preguntas tienen que ser rápidas. Esta puede que no. Vale. Puede que sea la más lenta. Claro, no tengo un referente profesional. O alguien que te haya inspirado. Creo que voy a hablar de la trayectoria de Google porque al final es la que más he desarrollado en toda mi vida. Ha habido roles de personas y
son personas extranjeras, que han marcado de alguna manera mis fortalezas frente a mis limitaciones. De hecho, hay una persona que ya no está en la compañía, pero que fue responsable de comunicación de Europa, que es el que me dio la mano para decirme, si tú estás lista, yo quiero que seas tú la persona que dirija el departamento, ¿no? Con 30 y muy pocos años. Y creo que esa persona, de alguna manera, me ayudó a entender que la dirección de un departamento de comunicación o ser líder en algo no está vinculado ni con cuántos años tienes, ni tampoco con una forma de estilo de dirección lineal o de alguna manera orden y mando, ¿no? Sino que era una persona tan accesible, una persona que escuchaba tanto, que probablemente haya sido uno de los referentes que más me ha marcado en el estilo un poco de abordar los retos en la dirección de un departamento, sí. Pero ha habido muchas personas con distintas cualidades que me han ayudado en mi carrera. Nunca tengo una, eso me parece imposible. Pero una de ellas me Sí. parece un Sí. caso guay. Vale, si no estuvieras como directora de comunicación de Google como tal, ¿vale? Y pudieras dedicarte a cualquiera de los, a enfocarte en cualquiera de los productos de Google, ya sea, por ejemplo, los teléfonos, YouTube, Google for Startups, cualquiera de estas marcas o productos, Sí. ¿hay alguno que te hace especial ilusión? Jolín, qué pregunta más complicada. Yo es que son preguntas raras que me hago a veces. Sí, no, son interesantes. Nunca he pensado qué producto. Igual más que un producto, sí que me dedicaría o intentaría dedicarme a... Hay áreas dentro de Google que se dedican a posicionar la marca de la compañía de muchas maneras, que está muy vinculado, es una mezcla un poco de marketing, hay un equipo que se llama Brand Studio, o sea, hay distintos equipos que trabajan en eso. Igual más que un producto elegiría formar parte de ese tipo de áreas o de equipos de trabajo para ayudar a posicionar a Google en un momento clave de compañía, ¿no? Donde tenemos muchos retos. Uno de ellos, como has comentado antes, será hacia dónde va la inteligencia artificial, pero otro es cómo seguimos siendo innovadores para las generaciones jóvenes y seguimos siendo relevantes para las generaciones jóvenes cuando somos una empresa dentro del mundo tecnológico que va creciendo y envejeciendo como todas, ¿no? Y donde tienes que seguir estando ahí, ¿no? Y entonces, me interesa sobre todo eso, cómo seguimos siendo claves para, bueno, para personas que están o van a ser consumidores de la tecnología. Y de qué manera hacerlo y hacerlo de una manera más responsable posible. Vale. Años después de haber entrado en Google, si vieras a Anaís entrar por la puerta ese primer día, en el que llegó, en el que recibía esa llamada, ¿no? ¿Qué le dirías? Le diría, por favor... Le dirías muchísimas cosas, probablemente, pero ¿con qué te quedarías? Pero le diría, quítate ese pelo rubio, porque yo entré con un pelo rubio que parecía, vamos, cualquier otra cosa, menos mi pelo natural. Sí, ya te enseñaré en algún momento alguna foto. ¿Qué le diría? Le diría... Qué orgullosa me siento, por favor. Es que en ese momento yo no era consciente de dónde entraba. Es que yo en ese momento no sabía... claro, suena guay, ¿no? Pero más allá de eso no tienes visibilidad. No, claro, no sabías o sea, cuánto iba a crecer la compañía, ni tampoco sabías el peso que ibas a tener o que íbamos a tener en toda esta historia, ¿no? Entonces, bueno, qué orgullosa y, por favor, pelo rubio nunca más. Vale. ¿Qué es lo que haces cuando no estás comunicando? Uy, yo tengo muchos hobbies. Es verdad que ahora, después de que he sido madre, he dejado uno de los hobbies que más me apasionaba, que era el parapente. Vale. Como hobby, o sea, como hobby, o sea, con asiduidad. Sí, claro, sí. Entonces, bueno, lo he dejado por muchas circunstancias y luego porque también creo que hay un cambio de mentalidad durante un tiempo hasta que te vuelves luego a centrar en tu propia vida y en tu propia persona. Sí. Que es la crianza, ¿no? De alguien que depende de ti. Pero me gustan muchas cosas. Sobre todo lo que me encanta es estar con mis amigos. Eso es lo que más me encanta porque tenemos muy poco tiempo en general en nuestro día a día, entonces disfruto mucho con eso. Y tengo muchos otros hobbies como mucha otra gente, que es la lectura y viajar, etcétera. Pero sí, el parapente es algo que... Claro, entenderás que el que me llama la atención es el parapente. No, claro, porque el otro día te lo han contado millones de veces. Claro. Sí, pues empecé
Tampoco hace tanto, porque empecé tarde. Vale. A raíz de un regalo que me hicieron así De un vuelo en completamente parapente. random, que no fue ni siquiera un vuelo de parapente. Yo tengo una tirria terrible al amigo invisible, no me gusta nada, pero Ay, qué bien. Nos amigas, entendemos mucho. en mi grupo de amigas de toda la vida ¿Vale? son unas amantes del amigo invisible. Yo he intentado boicotearlo todos los años, no he conseguido. Me siento súper Un representado. año, un año me regalaron ni siquiera una clase de o sea, un vuelo de parapente, sino una clase con un parapente durante 3 horas. Pero me pareció el mejor regalo de la historia, porque dije, por fin alguien me regala algo que se sale de lo De la común, que yo norma. ya no era capaz ya de saber qué hacer con todos esos regalos que no sirven absolutamente para nada, que te hacen en el amigo invisible. Y terminé esa clase y el entrenador me dijo, yo te veo con capacidades, estamos buscando a chicas dentro del equipo de parapente, ¿quieres hacer el curso? Y a partir de ahí empecé un periplo pues, de una formación, claro, porque tú te tienes que formar y Claro. luego volar mucho, todo lo que podía. Pero Eh, formabas parte de un equipo de parapente. Claro, es un club y al final, bueno, no, ese club, yo luego nunca competí ni nada, pues, hay gente que Estoy ha competido, alucinado, ¿eh? claro. A mí lo que me divertía era volar y estar cuanto más tiempo en el aire posible, pues mejor. Y me ayudaba mucho, me ayudaba primero a salir de Madrid porque te obliga a ir a la sierra, a Claro. conectar con gente con la que no tienes nada que ver porque es gente muy variopinta a la que se dedica a ese deporte y luego a desarrollar una capacidad de concentración muy grande, porque tú tienes que tomar muchas decisiones cuando estás volando, ¿no? Eh, y sí, hay veces que cuando ya estás haciendo deportes o actividades a las que estás muy habituada, pasa que estás casi en dos mundos al mismo tiempo, haciendo el deporte, pero al mismo tiempo pensando probablemente en otra cosa. El parapente eso no te permite hacerlo, No a mí no puede, me lo permitía claramente, ¿no? porque acabas en el suelo. Claro, y te ayuda mucho a focalizar, a tomar esas decisiones y a divertirte en un ámbito que es radicalmente distinto al que haces en tu día a día, ¿no? Entonces sí. Qué fuerte, me encanta. O sea, me encanta. Me están entrando unas ganas. Ahora mismo. Además, estamos. Desde aquí yo creo que puedes saltar y hacer parapente. O sea, me están Madre entrando unas mía. ganas tremendas de hacerlo. Qué guay. Vale, algo que salga, que no aparezca en tu currículum o en tu perfil de LinkedIn, ¿vale? Que no aparezca ahí, Mm, pero que te haya servido. Que digas, soy lo que soy por esto. uf. No comunica Mm, razones, sino me ha influido esto, pero es algo que no pones. sí, bueno, Puede ser el parapente. bueno, sí, lo que pasa es que creo que el parapente lo tengo por ahí. No, yo creo que la música, yo durante muchísimos años he tocado el saxofón, lo dejé porque ya llega un momento en que te saturas de todo en la vida y tienes que tomar decisiones y prioridades y ya pues no me divertía tanto como me divertía hace años, ¿no? Pero en la música, que yo siempre lo digo y de hecho a mi hijo, aunque es muy pequeñito, o sea, tiene 11 meses, le pongo mucha música y aunque no la comprenda todos los libros tienen música y tal, es porque me parece que te abre una capacidad de creatividad enorme. Creo siempre que el arte ayuda a abrir muchísimas puertas mentales y a mí la música me ha permitido mucho eso, me ha permitido bueno, enfrentarme a un escenario y a la presión pública porque tenía que tocar en frente de gente y además no hacerlo de manera virtuosa ni muchísimo menos, pues sobrepasar tus propios miedos frente a ese escenario, darte cuenta de tus limitaciones, saber disfrutar bueno, de pequeños momentos dentro de la música, aunque sabías que igual no te ibas a dedicar a ello profesionalmente, y de conocer a gente que es extraordinaria, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho a mi creatividad y a mi forma también un poco de cómo disfrutar de la vida. Diría que eso, probablemente. Qué bueno, me encanta, me encanta. Vale, algo que tengas pendiente conseguir como directora de comunicación de Google. Buah, muchísimas cosas. Yo, Creo que ya esta espinita, ¿no? Yo creo que todos siempre tenemos algún sí, proyecto que dices, ojalá algún día pueda hacer sí. esto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que yo algún día, yo digo siempre que la comunicación para mí es un vehículo de paso. Es decir, Ujú. yo tengo claro que no me dedicaré toda mi vida a la comunicación o no probablemente a la comunicación corporativa como estoy haciendo ahora. Creo que mi, de alguna manera mi pasión por la parte de la diversidad y la inclusión va por ver de qué manera y trabajar probablemente en algún futuro, y veremos si soy capaz de hacerlo o no, porque es verdad que luego la vida
es compleja y da muchas vueltas, en ver de qué manera realmente las empresas, sobre todo en España, desarrollan políticas que hagan de verdad la diversidad, equidad e inclusión una pata fundamental de su desarrollo de negocio, ¿no? Y eso es lo que más me motiva. Al final, la comunicación a mí me ha servido y me sigue sirviendo para, bueno, pues para posicionar una marca como Google fuera y tener mucho aprendizaje, tanto dentro como fuera, con personas excepcionales, pero mi gran objetivo es ver de qué manera en algún futuro, en una segunda carrera profesional, dedicarme a eso, ¿no? Y que esas políticas cambien realmente a las empresas y la vida de la gente, porque es un cambio, tenemos que hacer todos un cambio radical. Tiene que ser. Tiene que Tiene que pasar, sí. Vale. Cambiando De radicalmente tercio. de tercio, ¿vale? ¿Consumes contenido en YouTube? Sí, pero no soy una heavy user de contenido ¿Vale? en YouTube. ¿Vale? Eso siempre lo digo. O sea, consumo YouTube porque al final por mi trabajo me toca. Si me vas a preguntar ahora, elegí un creador, te diría, No. imposible. No lo contemplaba. Vale. Pero tengo que consumir muchas cosas durante el día. ¿Vale? Muchísimas. Entonces tengo un tiempo limitado y al final es verdad que gran parte de mi tiempo lo absorben más otro tipo de informaciones que las que puedo consumir dentro de la plataforma. Vídeo. Sí. Vale. ¿Y es una plataforma que comunica por sí misma? ¿Comunica de forma independiente o forma parte de las comunicaciones de Google? Forma parte, sí. Forma parte. Nosotros, de hecho, Mariña, que es la persona de mi equipo que lleva YouTube creadores, es decir, de hecho sacó un tema muy interesante hace menos de un mes, que es cómo los responsables de recursos humanos veían en los gamers, porque se había hecho una encuesta dentro de YouTube, habilidades y cualidades que les eran muy interesantes a la hora de contratar talento. Entonces hacemos cosas de potenciar a creadores dentro de la plataforma, de gamers, hemos potenciado y visibilizado a mujeres dentro de la industria de la música en YouTube, o sea, muchas ramas distintas. Y por la otra parte también, que es muy interesante, es cómo las marcas pueden utilizar YouTube para posicionarse y también cómo pueden tener una conexión con estos creadores para desarrollar parte de su brand content, ¿no? Entonces al final es como unir los dos mundos, la parte más de los creadores, la parte tecnológica de la plataforma y al final cómo se está desarrollando todo en un entorno multiformato y cómo también las marcas se pueden aprovechar del contenido que hay dentro de la plataforma para posicionar su marca y sus productos y servicios, claro. Justo. Yo creo, no es la primera vez que estoy en estas oficinas, eso no lo habíamos comentado. Yo vine a estas oficinas hace, sería como 6 años u 8 años, algo así, y vine a una reunión en YouTube y era cuando se empezaba a decir la pantalla vertical, ¿no? El vídeo vertical. Sí. Y me acuerdo que nos lo dijeron y yo volví a casa y dije, ¿qué vertical? Yo, que tendría 18 años, que se supone que eran los que estábamos impulsando eso y decía, a ver, tiene sentido, pero o sea, no vamos a acabar haciendo vídeos, o sea, no sé, porque voy a empezar a grabar en vertical, ¿no? Y ahora lo veo y digo, claro, esas personas estaban 10 pasos por delante de lo que estábamos los demás, ¿no? Pero que me parece muy interesante cómo desde plataformas como esa se puede medir mucho un avance mucho antes de que llegue a la sociedad, o sea, mucho antes de que se implante, ¿no? Y creo que en parte es por los creadores de contenido, porque al final ves, si mucha gente está creando esto a la vez y mucha gente lo está viendo, dale días o meses para que esto se implante. Sin lugar a dudas. Y luego además es que yo creo que hay, al final, Estados Unidos y América Latina son muy impulsores de un alto consumo y generación de contenido audiovisual en el caso de la plataforma, que te da muchas pistas de lo que luego probablemente va a venir y se va a terminar consumiendo en Europa. Claro, sí. Más allá de predecirlo las personas, hay otras formas de predecirlo, que es la inteligencia artificial, que está muy sonada últimamente. Yo he tenido que meterme hasta a estudiar, porque he dicho, es que esto me pasa por encima. O sea, esto, y tú y todos, vamos, y es inabarcable. Me queda lejísimo. Y aún hay gente que le veo explicarlo y digo, pues parece que lo controlan. Digo, pero a veces me siento idiota, ¿no? Porque digo, parece que todo el mundo ahora sabe de esto y yo estoy aún enterándome de esto. Y cuando ya tengo que explicárselo encima a otras personas que no lo saben, digo, tampoco creas que te puedo explicar mucho, ¿no? Es que es una ramificación muy grande. Yo lo que creo que, bueno... Y muy rápido ha sido todo. Rápido para el usuario final, claro, Digo, esto lleva muchos años, trabajando. claro. Yo lo que creo es que la inteligencia artificial
al menos en los productos de Google ha estado, bueno, hace muchísimos años. De hecho, ya hace 6 años, Sundar, el CEO de la compañía, decía: Google es una compañía AI first, o inteligencia artificial primero. La traducción es terrible, ¿no? Pero como que nuestro foco primero estaba en cómo desarrollamos los productos y servicios con todo el potencial de la inteligencia artificial detrás. A todo esto ya eran 2 décadas de investigación y pequeños desarrollos, y ya finalmente, al igual que dijimos, somos una compañía que somos mobile first, luego vino AI first, ¿no? Y cuando dijimos ya en su momento todo móvil, la gente decía, y los negocios fuera decían: estáis locos, ¿no? Como todo móvil, si hay un alto consumo del ordenador de sobremesa, o de los portátiles, o de las tablets, y decías... Ahí es cuando empezamos a hablar del viaje 360, ¿no? Y eso ya pasó y se consolidó. Y luego, claro, lo que hemos vivido ahora es todo el tema del boom de la IA generativa, que al final eso es una evolución más, no es todo el inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, es complejo y además va a tener muchísimas implicaciones, como se está viendo y se está leyendo. También es verdad que a día de hoy tiene muchas capacidades, pero también limitaciones, o sea que te das cuenta que al final la IA generativa lo que va a permitir de alguna manera es ayudarte a crear y a desarrollar en función de una serie de parámetros con los que tú puedas interactuar con esa inteligencia, ¿no? Yo creo que va a ser un reto a muchos niveles, y creo que lo que tenemos que tener todos claro es lo necesario que es que impliquemos a cuantas más personas mejor de la sociedad para que el desarrollo de esa inteligencia artificial sea responsable y sobre todo tenga un único fin, que sea mejorar la vida de las personas, que no sea un fin egoísta de un desarrollo de negocio personal, profesional, no, o sea, que al final todo el trabajo que se haga sea en beneficio de la sociedad de la manera más variopinta posible, ¿no? Y por eso Google ha sacado ahora una Sí, inteligencia artificial, ¿no? Generativa. claro, O sea, un nosotros, poco con esa arista que decías tú de claro, otro camino más para hacer fácil. claro, yo lo que creo es que al final la inteligencia artificial ya estaba en la mayoría de nuestros productos y servicios, desde el traductor hasta los mapas, Justo. pasando por las cámaras como hemos dicho antes, De los de los móviles. móviles, de los dispositivos móviles. Bueno, BART es un experimento basado en inteligencia artificial generativa. Y veremos también el camino que lleva y el recorrido que tiene, y cómo realmente ayuda, ¿no? Yo creo que tiene una parte muy interesante que es, bueno, ayudarnos a desarrollar cosas que por el tiempo que tenemos a veces no somos capaces de hacer, ¿no? Entonces, que si necesitas, por ejemplo, yo necesito desarrollar un documento interno con una serie de características o parámetros, pues me ayude en ese trabajo y luego yo ya decida si me sirve o no, o cómo retrabajo a partir de aquí, ¿no? Y Pero al entre final, nosotros lo sí, has utilizado. sí, claro. ¿Sí? Bueno, me ha tocado otro remedio que utilizarlo, sí. Y bueno, y como al final lo que ves es cuando ves todas las posibilidades que tiene, pero ves también que tiene mucho camino por delante que recorrer y que además hay una cosa que a mí me parece clave, y es que esta tecnología va a convivir con los humanos. O sea, muchas veces ponemos encima de la mesa, o hay gente que pone encima de la mesa el reemplazar, ¿no? Y yo creo que, bueno, toda la tecnología ha reemplazado determinados puestos de trabajo generando otros. Entonces yo creo que nos Y encontramos contra complementando. 2 retos. Uno es cómo cuanto antes empezamos a complementar nuestro trabajo con tecnología, sea inteligencia artificial, sea otro tipo de tecnología, y cómo vamos preparándonos como sociedad, todos nosotros, porque esto no es cuestión de unos trabajos y otros trabajos no, al final directa o indirectamente todo va a estar impactado por la tecnología. Cómo nos preparamos para desarrollar una serie de habilidades que nos permitan compaginar nuestro trabajo con la ayuda que nos va a dar la tecnología, ¿no? Qué bueno. Sí. Vale, pues me pasaría aquí la vida. Yo también. Pero sé Nos que tenemos que ir ya, ¿no? sé que tendrás muchísimas cosas. Sí. No, o sea, yo si quieres podemos seguir aquí 1 o 2 horas. O sea, si a mí me dices que tienes tiempo, yo estoy aquí, vamos, yo hago un podcast de 3 horas. Pero me imagino que tienes Sí, cosas. Entonces, pero sí que quiero preguntarte unas sí, últimas cosas, que son sí. un consejo
que le harías a la gente que nos está escuchando sobre el sector de la comunicación, ¿vale? Sí. Es decir, al final, muchas personas que lo escuchan se dedican a comunicación, desde puestos juniors hasta puestos muy seniors, ¿no? Y otras personas no se dedican a comunicación, pero por lo que sea les está interesando esto. Sí, esperemos. Esperemos, y si estáis hasta aquí, gracias. ¿Qué consejo les das en comunicación? Yo creo que el consejo que a mí más me ha valido en general es alimentarse de cosas nuevas, es decir, abrirte a consumir nuevas personas haciendo contenido, nuevos formatos de hacer contenido y arriesgarte en hacer comunicación. Es decir, no quedarte siempre en lo que sabes que funciona, sino intentar probar cosas nuevas, aunque se fracase, porque de ahí probablemente habrá cosas que aprender que puedas implementar en futuros proyectos comunicativos. Entonces yo creo que abrirte a nuevas audiencias, y eso supone, como hemos dicho, consumir contenido que a priori no pareciera que pudiese encajar, pero que finalmente termina encajando claramente, o lo haces encajar, y arriesgarse en hacer, bueno, formas comunicativas que sean distintas para llegar a audiencias que, bueno, van evolucionando su forma de consumo informativo. Sí, te tendrás que ir adaptando tú también, Claro. ¿no? Claro. Y si lo intentas, además, puedes acabar hablando y consiguiendo un episodio como este, que si no llego a intentarlo me hubiera arrepentido muchísimo. ¿Una persona que recomiendes? Una ¿A nivel persona profesional? que recomiende a nivel profesional. Ah, mira, te voy a recomendar a una. Venga, Ana Hortas, que Ana es Hortas. una muy buena amiga y además ahora es la directora de comunicación de Prisa. ¿Vale? Es una persona que ha trabajado, bueno, en CNN, Telecinco, Mediaset, BBVA, ahora está en Prisa. Es una persona que, madre mía, tiene una energía maravillosa y además es que esa sí que ha tenido tantas facetas en su vida, esa persona que te impresiona la cabeza es un digno poco. de escuchar, Sí, ¿no? sí, sí, sin lugar a dudas. Vale, Sí. pues apuntado. Sí, Ana Hortas. Ana Hortas. Vale. Es que quería que fuese mujer y dentro de la comunicación y eso hay veces que requiere un poco pues de pensamiento. encajado, vamos, perfecto, ¿eh? Tampoco has Sí. tardado tanto. No. Luego esto parece mucho, pero son 40 segundos, o sea que muy Sí. vale. Vale, pues de verdad, un millón Vale. de gracias. Nada, a ti. Creo que siempre me voy a acordar del día que grabé este episodio. De verdad que estoy súper agradecido. Creo que es súper importante que la gente dé también oportunidades a escuchar este tipo de Sí. historias. Y si no fuera por personas que decís que sí, bueno, pues para empezar esto no existiría, la sobremesa de marketing no existiría, pero y yo pues tendría más tiempo libre. Pero de verdad que la gente no descubriría historias que cuando lo escuchan, o sea, muchas personas creen que son episodios súper técnicos. Sí. Ya ves tú la tecnicidad que ha habido, ¿no? Pero se creen que son episodios muy técnicos o solo sabemos Sí. hablar de comunicación y demás. No. Y luego lo ves y dices, las historias personales, a mí, Claro. de lo que más me ha inspirado a nivel laboral ha sido Claro. escuchar historias personales y decir, esta persona que te la imaginas de una forma, luego Sí. conoces su historia y dices, wow, es que no somos nada, ¿eh? O sea, no somos nada y somos todo, me refiero. O sea, es como, hay historias que marcan mucho, ¿sabes? Sí, Entonces sí, me ha sí. encantado conocer la tuya. Igualmente, y un Y- placer por invitarme a tu programa, porque yo creo que siempre es bueno externalizar lo que hacemos, que hay veces que hay como Vivimos sí, en una esta burbuja. opacidad sí, en torno a, bueno, pues como decías tú, quién está detrás de Google o cómo se hace la Claro. comunicación o quién hay aquí, y al final esto ayuda muchísimo a visibilizar también el Claro. talento y la humanidad que hay detrás de las cosas, ¿no? Claro. Y por supuesto va a ir a YouTube. Por favor. Obviamente. Vale, siempre termino chocando a mano. Vamos a ver Venga. cómo hacemos. ¿Vale? Pues un millón de gracias. de Nada, verdad, a Ney. ti.